Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar un ratito, ¿verdad? Si terminan de conectarse unos 5 minutitos.
Buenos días, jóvenes. Espero estén bien. Vamos a empezar la sesión de clase de hoy. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo final, ¿verdad? Es lo que compete al día de hoy. Entonces vamos a trabajar lo que es la sesión de hoy. Vamos a entrar a la segunda unidad que tiene que ver con lo que son los principios. Los principios de los procedimientos que tienen que ver con los diferentes manuales y diferentes funciones que hay dentro de la organización de la empresa. Los procedimientos, ¿verdad? Vamos a definir lo que es la palabra procedimiento. Procedimiento es el conjunto de acciones que tienen que realizarse todas igualmente para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias. Ese es el concepto de procedimiento, ¿verdad? Estamos hablando de que el procedimiento pues, es el conjunto de actividades que nosotros realizamos para poder trabajar, ¿verdad? En consecuencia definida paso a paso las actividades, acciones que son las que se hacen. Debe seguirse un orden establecido para realizarse correctamente una área. Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de las actividades. Cuando nosotros hablamos de las empresas, hablamos de que todas las empresas tienen procedimientos. Tanto puede ser un procedimiento, hemos oído bastante hablar de los procedimientos administrativos, procedimientos contables, pero también hay procedimientos de proceso, que quiere decir, por ejemplo, la producción sigue los procedimientos para elaborar determinado producto, hay procedimientos que realizar y tenemos que plasmarlos en este caso. En el caso del trabajo va a ser plasmar estos procedimientos. Hay diferentes tipos de procedimientos que nosotros debemos realizar, ¿verdad? Por ejemplo, hay procedimientos administrativos, hay manuales de procedimientos, que el manual es el conjunto de las operaciones ordenadas en secuencia lógica que precisan la forma sistemática de hacer el trabajo de rutina. Por ejemplo, nosotros sabemos que si vamos a trabajar, nos levantamos temprano, desayunamos, primero nos bañamos, ¿verdad? Desayunamos, nos alistamos, partimos para el trabajo. Esa es una rutina. Hacemos un montón de conjuntos de operaciones ordenadas. Es como que nosotros cuando monitoreamos la contabilidad, al final, ¿qué hacemos? Sabemos que es un orden, hablamos de un orden cronológico. ¿Cuál es ese orden cronológico? Es que van las fechas ordenadas del primer día al último día. ¿Qué más tenemos en la ordenado? Tenemos que es el conjunto en sí, eso me permite hacer los estados financieros. Para llegar a los estados financieros, primero contabilicé, registré las operaciones, elaboré los formatos, los formatos que nos permiten tener toda la información contable ordenada. Eso es el concepto básico que nosotros de alguna u otra manera lo hacemos. Primero ordeno, clasifico las operaciones. Es cuando vamos, incluso para registrar las operaciones tenemos procedimientos. Primero van las cuentas del debe y después la del haber. Pero dentro de las cuentas del debe, primero van las que son de activo, las que son las de activos, después tenemos las cuentas en el haber, las de pasivo, si es un gasto, primero que están en el debe, cómo lo pagué, cómo lo hice. Entonces lleva un orden, un orden. Ahora, ¿cuál es el propósito del manual de procedimiento? Es estandarizar de forma cómo se deben de hacer las actividades. Toda empresa tiene que tener manuales. Por ejemplo, si ustedes lo contratan, ¿verdad? Entonces, si a ustedes los contratan, ustedes debe haber un manual donde le diga cuáles son las actividades que van a trabajar. Entonces, esto es, ¿para qué sirven los manuales? Para estandarizar, facilitar el adiestramiento de personal, es decir, que las personas se involucren, vean que la transición de adaptarse a la nueva empresa es más rápida. Eso incurre en que tenés menos costos para poder que la empresa no sufra mayor cantidad de costos. Por eso es que la empresa aparece
en este caso, lo que es la rotación de personal. Me conviene jalar a alguien que está dentro o cambiar de lugar y para que el adiestramiento de esa persona sea más fácil, ¿verdad? Delimitar claramente la responsabilidad asignada en cada puesto. No es cierto que las personas que hacen más trabajo, más, son las mejores, no, porque no es que esté malo tampoco, sino que cada puesto tiene una responsabilidad que nos permite evaluar, hacer una evaluación al final del personal. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, si es el contador, ¿cuál es su función principal? Generar los estados financieros, ¿verdad? Entonces, a él se le va, al contador en este caso, se le va a, a, a evaluar por sus operaciones, cuáles fueron sus trabajos, sus responsabilidades asignadas. Contribuir a la agilización y simplificación de los trabajos. Todo trabajo requiere la participación de trabajar en equipo. Y entonces, al trabajar en equipo, esto permite que se pueda realizar más fácil, ¿verdad? Obtener la información, agilizar, estar todo en tiempo y forma. Ese es otro de los objetivos de la contabilidad, de los manuales de procedimiento. Entonces, eso, el aprovechamiento de los recursos humanos. Cuando hablamos de los procedimientos, ¿verdad? Y uno de los objetivos es que al final nosotros tenemos que saber cuáles son las habilidades y destrezas de cada uno de los colaboradores. Entonces, eso tiene que ser aprovechado a través para que nosotros podamos trabajar y aprovechar ese recurso humano y no se desperdicie, saber cuáles son sus fortalezas y este, cuáles son las que se debe de trabajar, ¿verdad? Mejorar. ¿Para qué? Para que la empresa pueda aprovechar ese recurso y saber eh, en qué cargo o en qué ocupación se desenvuelve mejor. Además, también los recursos materiales, por ejemplo, si le damos un procedimiento, pero si vamos a fabricar queso, cuántos litros de leche son y cuánto es lo que se debe de ocupar para no desperdiciar el material. Técnicos indispensables en toda empresa, hacer ágil, dinámica y efectiva la estructura organizativa. Todo depende de la estructura organizativa. Para que la empresa tenga, de su estructura organizativa sea la mejor ideal, tiene que saber cuál parte de, por ejemplo, el área de gerencia, cuáles son sus funciones, cuál es su razón de ser dentro de la empresa. Y contribuir distribución racional y equilibrada de los cargos y trabajo del personal. Por lo general, a veces se carga a las personas y no, porque debe de tener una congruencia entre sus actividades y el trabajo asignado, porque esto permite que las personas se sientan motivadas, descansadas también y al final pues estén satisfechas con su trabajo, ¿verdad? En el manual. Hay diferentes tipos de manuales. Hay manuales de reclutamiento de personal, manuales administrativos de cómo debe de ser el trabajo dentro de la organización, ¿verdad? Es importante también saber que los procedimientos, ¿verdad? O estos diferentes tipos de manuales, cada manual trae los procedimientos que debe de realizarse. ¿En qué consiste? En la forma de proceder de forma determinada y cuál es el mejor método que podríamos ver, ¿verdad? O está vinculada a cuál es el mejor método y una manera de ejecutar algo que sea más fácil, que a la gente les sea más fácil la asignación. Un procedimiento, ¿verdad? En este sentido está
Entonces, ¿verdad? Estamos viendo lo que es el manual de procedimientos y la revisión, ¿verdad? Entonces, en los diferentes manuales están los diferentes procedimientos. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Que todo procedimiento consiste en seguir los pasos predefinidos para poder trabajar y hacer la asignación de cada paso que uno tiene que realizar dentro de la empresa. En este caso, tenemos, ¿verdad? El objetivo general de los manuales de procedimiento es proporcionar, ¿verdad?, al lector la facilidad de ubicarse en un área específica. Estamos hablando que cuando nosotros vamos a trabajar a una empresa, ¿verdad?, por primera vez, los manuales nos permiten saber qué vamos a hacer, cuánto tiempo nos tiene que acontecer, ¿verdad?, la actividad, el horario de trabajo y todos los procedimientos que incurren en ese puesto de trabajo. Además de acuerdo a actuar a los planeamientos, políticas de la empresa que se han definido con anticipación. Es decir, que los manuales es la parte de las estructuras organizativas dentro de la empresa, parte de la estructura organizativa, cuáles son las áreas a trabajar y al final cuáles son para lograr el objetivo y cumplir con la misión y la visión. El ejemplo, ¿verdad?, de un procedimiento puede ser, por ejemplo, cuántas veces nosotros hacemos los trabajos de alguna forma. Por ejemplo, cuando llegamos al trabajo, cuáles son los procedimientos que nosotros hacemos, la rutina que seguimos y cuáles son, ¿verdad?, los pasos a seguir al final. Es importante, ¿verdad?, que la empresa debe tener objetivos concretos que se puedan alcanzar. Era como la vez pasada, hablamos de las metas. Las metas dentro de las empresas tienen que ser alcanzables y muchas veces medibles. ¿Por qué? Porque eso nos permite que los manuales al final nos puedan ayudar a esta parte, porque facilita lo que hablábamos, ¿verdad? Que las personas se sientan motivadas, sirve de base para establecer estructuras organizativas de forma adecuada, facilitar el trabajo, el flujo de comunicación, la supervisión, revisar el ambiente de entorno de trabajo, cómo al final, qué afecta a la empresa, cuáles son las fortalezas, las debilidades, y mejorar toda esa parte. Ayuda a evitar también que los empleados consideren como insustituible y constituir un instrumento de consulta o de referencia. Muchas empresas tienen políticas y tienen políticas definidas de conducta también. ¿Por qué de conducta? Porque al final sabemos que dentro de la empresa debe haber reglamentos, por ejemplo, cuántas faltas administrativas, qué es considerado una falta grave, una falta leve, están en el Código del Trabajo, se retoman, pero también hay políticas dentro de la empresa, las llegadas del horario, establecer, porque eso permite que las empresas puedan hacer parte de la evaluación del personal. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de los manuales, existen diferentes, ¿verdad? Dependiendo de la utilización y contenido. Se clasifican en manuales de organización, manuales de planeación, manuales de reclutamiento, ¿verdad?, y selección de personal, descriptivos de puestos, que es cuando hablamos de una ficha ocupacional, de evaluación de puestos y política, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de un manual de organización, estamos hablando que tiene plasmada toda la organización formal de la empresa. Era más o menos lo que hacíamos al inicio, que nosotros hablábamos del orden jerárquico, hablábamos de las metas, los objetivos de la empresa. ¿Qué más hablábamos? De cómo está conformada jurídicamente y cuál es su misión, su visión, a dónde quiere llegar, los valores que tiene. Se establece dentro de este manual de organización el nivel jerárquico, la correlación, ¿verdad?, entre quién es mi jefe inmediato, quién es el subordinado, a quién se le va a dirigir. La estructura organizativa nos brinda toda esa información, quiénes se van a complementar la información, qué departamento, por ejemplo, el departamento de contabilidad está vinculada con todas las áreas, necesita producción para saber cuánto fue lo que se
se realizó de unidades producidas, los materiales que se compran para poder hacer los pedidos. Necesita el área de ventas para poder contabilizar cuántos son los ingresos de las ventas de contado y de crédito. Necesitamos el área de cobranza. Entonces, es la interrelación que existe entre cada una de las diferentes unidades organizacionales. ¿Quiénes son los entes externos y que se afectan? Además, algo muy importante es que debe de existir siempre una coordinación y comunicación entre todas las áreas, porque eso le permite mantener la información al día y poder, por ejemplo, el área de contabilidad, a poder realizar los estados financieros en tiempo y forma. Pero el área administrativa para tomar decisiones, a la gerencia para ver cómo está la empresa al final, cuáles son, dónde se deben de reducir diferentes costos, cuáles son las nuevas ideas, cuáles son las mejores estrategias para poder trabajar. En el manual de planeación hablamos de que se debe de estar revisando continuamente. ¿Qué se debe de revisar? Debe de revisarse cómo todo el área, por ejemplo, puede ser el área de los recursos humanos, está haciendo su trabajo. Por ejemplo, debe de haber un propósito de dar a conocer, por ejemplo, las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe tener cada individuo dentro de la empresa? Constituye además un instrumento importantísimo porque permite distribuir aparte de las funciones, saber cuáles son las actividades y algo que debe de existir siempre, que es el programa de capacitación al personal. Sabemos que el mundo va evolucionando, las nuevas tecnologías, entonces si las empresas quieren evolucionar, debe de haber un programa de capacitación. Cuando hablamos de reclutamiento de personal, ¿verdad? Reclutamiento y selección del personal, en este manual debe estar el proceso que se deben de identificar a los futuros candidatos que puedan optar a los cargos, al cargo, ¿verdad? Además, en la parte del manual de reclutamiento y personal debe decir que a quién debe hacerse la entrevista, quién es el encargado de la contratación, cada cuánto va al momento que debe de incorporarse a la persona, debe de identificar cuántas vacantes hay, cómo van a reclutar ese personal y diferentes opciones, ¿verdad? En la evaluación de los puestos es lo parecido se encarga igual el área de recursos humanos y lo hacen con el objetivo de revisar cómo está haciendo cada uno de los colaboradores para poder desarrollar su trabajo dentro de la empresa. Esto es importante porque no solo es porque vas a medir o vas a dar una bonificación, sino que tiene que ver que con cuánto está comprometido el colaborador con la empresa, ¿verdad? Y está la evaluación de los puestos, está asignado, por ejemplo, con las partes de las bonificaciones, algún incentivo salarial, entonces cuánto están las habilidades, pero también tiene que ver con si la persona que está en ese puesto es ideal, si no le estoy al final dañando sus habilidades y lo debería de tener en otro puesto para aprovechar sus habilidades en este caso. Ver la experiencia, cuánto es la experiencia de cada uno, ¿verdad? Y revisar cuáles son las políticas que afectan constantemente a la empresa, ¿verdad? ¿Qué políticas debo hacer para poder mejorar? En todos los sistemas de contabilidad se basan en principios, normas, reglamentaciones, procedimientos establecidos por la profesión para controlar las operaciones. Es decir, que todo el sistema en conjunto, todas estas políticas, procedimientos, si ustedes se fijan, esto es parte del control interno. Cuando ustedes trabajamos en auditoría, se ve que la auditoría que hace revisar estos procedimientos, estos manuales que cumplan
que cumplan con los objetivos, mantener protegidos los estados financieros, de la equidad la equidad o la igualdad de las responsabilidades de trabajo, la equidad del trabajo, de las funciones asignadas, que nadie tenga más, y que todos cumplan para poder llegar a la conformación de los estados financieros. La eficiencia y la eficacia en la implementación de un sistema de contabilidad depende de su implementación dentro de la empresa. Por ejemplo, si nosotros vamos a vender los productos, tienen que existir, por ejemplo, las facturas, ya sean de contado o de crédito, porque eso nos permite la eficacia de poder tener el control y poder hacer el procedimiento de cuánto ingresó, que salga el pedido, entregarlo a través de inventario. Este debe estar hecho con base en los objetivos organizacionales y debe estar ligado con los programas de procedimientos que integran el esquema funcional de la empresa como tal. ¿Qué permite hacer? Permite ver muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, eso sería en la parte de clases de hoy, ¿verdad? Algo importante de estos manuales es que vamos a diseñar, o ya empezamos a diseñar los manuales que vamos a ver y revisar esta semana. En cuanto al avance, esta semana el trabajo es, bueno, ya ustedes en teoría se supone que han avanzado prácticamente algo del trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver hasta dónde deben de tener hasta el momento. Bueno, entonces ahorita ustedes están, esta semana, ¿verdad? El trabajo está contenido, ¿verdad? Les vuelvo a explicar la portada, su introducción, que esa lo vamos a hacer al final, la justificación, los índices, ¿verdad? Sus objetivos generales y específicos. En la descripción breve de la empresa, porque ustedes, donde van a tener la empresa ubicada, la razón social, cómo está conformada jurídica, a qué se va a dedicar esta empresa estratégicamente, donde la van a tener ubicada, por qué va a estar ubicada ahí, el mercado al que ustedes quieren llegar, si es el mercado local, si es un mercado más complejo. Después tenemos de la descripción de la empresa, tenemos la misión, visión y principio. La visión nos dice, ¿verdad? Debe de contener cuál es la imagen deseada de nuestro negocio, cuál es la imagen que nosotros queremos dar a los futuros clientes, ¿verdad? ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Qué haremos en el futuro? ¿Y qué actividades desarrollaremos en el futuro? La misión es quiénes somos. Dentro de la empresa, ¿quiénes somos? Somos una empresa dedicada a la producción de leche, buscamos llegar a un buen mercado, ¿verdad? De dónde lo hacemos, para quién lo hacemos y para por qué lo hacemos y para quién trabajamos. Y los valores que representen a la empresa. ¿Cuáles son los valores? De todos los valores que ustedes quieren que se identifiquen dentro de esta empresa. Después pasamos a lo que era la estructura organizativa, que era el organigrama de la entidad, o sea, el organigrama general de la empresa, que debe de contener las diferentes áreas. Y después el organigrama por área, que en este caso sería el área contable. Después tenemos ahí, ¿por qué es importante armar la estructura organizativa? Vieron que lo que dice que son los manuales. Lo primero es tener una estructura organizativa, conocer el orden jerárquico de quién es, quiénes están interrelacionados para que haya un flujo de comunicación, tanto desde la parte, desde la alta gerencia hasta el cargo más bajo, porque eso permite el éxito de toda empresa. Después tenemos que el manual de organización y funciones. En este manual de organización y funciones, como ya está hecha la estructura organizativa de la empresa, entonces van a tomar qué funciones hace, por ejemplo, la alta gerencia. Primero, una descripción de cómo está organizada la empresa,
La empresa está organizada con de la siguiente manera. Contiene la alta gerencia, que sus funciones son hacer tales y tales actividades. ¿Verdad? ¿Cuáles son las funciones de eso? Después, los diferentes los diferentes diseños dentro del organigrama, qué diseños van a poder trabajar ustedes, ¿verdad? Después las otras áreas, ¿cuáles son las funciones de las otras áreas? Una vez que terminen esta parte de las funciones, van a hacer las fichas ocupacionales, que las fichas ocupacionales son del contador, el auxiliar, el responsable de inventario y de producción. Si ustedes en su área definida tienen a otra persona, dentro de la estructura organizativa tienen a otra persona en el área contable, también van a hacer la ficha ocupacional. La ficha ocupacional, ¿qué contiene? Les recuerdo que contiene el nombre del cargo, la descripción del cargo, ¿verdad? Que se dedica, las funciones del cargo, quién es el jefe inmediato, quién es el jefe inmediato y quién es sus subordinados en el caso que hayan, cuáles son los requisitos académicos básicos que ustedes quieren que tenga, los años de experiencia y cuáles son las funciones detalladas para poder, ¿por qué? Porque esas funciones son las que se va a poder medir la evaluación del personal. Si de acuerdo a esas funciones se van a realizar la evaluación del personal. Entonces, la función del personal, ¿verdad? Entonces, la función del personal. Entonces, al final, ¿cuántos son? Son todas estas fichas organizacionales. Vamos a ver, entonces, ¿qué aspecto vamos a trabajar dentro de la empresa? Bueno, ya tienen el objetivo. Hasta aquí vamos a revisar. En el diseño de los flujogramas y de procedimientos contables, en este diseño está cuáles son los procedimientos que se van a hacer. ¿Cuáles son sí, las actividades que se hacen? ¿Cuáles son las actividades, verdad? A través de símbolos, ¿verdad? A través de diferentes símbolos. Es graficar. Un flujograma es graficar. Es graficar. ¿Qué graficamos? Bueno, en el caso de ¿cómo graficar? Bueno, establecer procedimientos, procesos, políticas y normas nos permite, ¿verdad?, que conlleva una mejor organización. Es graficar el procedimiento. Cuando nosotros hablamos de graficar el procedimiento, tiene que ver con las tareas asignadas. Entonces, por ejemplo, las actividades. Tenemos, por ejemplo, cada uno de los símbolos tiene significado. El primero hablamos de inicio y finalización de diagrama. Etapa de proceso de realización de la actividad. El triangulito, rombo, etapa de análisis de toma de decisiones. Esta es realización de un documento. Creación de base de datos. Actividades de control. Auditoría o proceso. Es conexión o relación con respecto del diagrama. Y es comentario. Esta es la creación de un archivo, dirección en la que va el flujo y el límite del diagrama. ¿En qué consisten los diagramas? Por ejemplo, nosotros sabemos que es graficar más bien el procedimiento. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del proceso de venta, tenemos proceso de venta, incluimos este modelo.
este modelo. Entonces, nos permite saber cuáles son el proceso a través de un gráfico. Eso es lo que hace los flujogramas. Nos permite saber cuál es el gráfico, ¿verdad? Al final. Eso es lo que nos permite hacer. Graficar las diferentes actividades. Entonces, en este caso, van a graficar actividades de su trabajo, ¿verdad? De su trabajo. En este sentido, van a poder ustedes realizar el diseño de su flujograma de la clase. Profe. Dígame. Ese manual hay que explicar las funciones de los dos organigramas, entonces, no solo el contable. Sí, no solo el contable. No solo el contable. Por ejemplo, este es un flujograma. Miren, tienen las ventas, ¿verdad? El inicio de partida, inventario de materiales, quienes quieren comprar el artículo. Si es sí, que lleva eso, es levantar el pedido, retirar del inventario, ejecutar la venta. Si es no, ahí queda. Este triangulito es de decisión. A este flujograma le falta la emisión de la factura, ¿verdad? Que es el otro modelito que está aquí. Entonces tienen aquí esto. Ustedes, según el trabajo, ustedes van a desarrollar diseño de flujogramas de procedimientos contables. Aquí van a trabajar ustedes, van a diseñar flujogramas del área contable. Van a definir el área contable. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los procedimientos del área contable? Les voy a subir un modelo de diferentes diagramas de flujo para que ustedes los vayan revisando. No importa que esté, ¿cómo les digo? Esté así, que ustedes sientan que está, de todos modos, el próximo fin de semana que nos miremos, le vamos a dar una chequeadita. De todos modos, ustedes me van a mandar el trabajo. Se le pone qué significa cada simbología, en este caso no está, pero sí se les pone qué significa cada uno de los dentro del procedimiento, cada uno de los iconos, ¿verdad? Y eso permite que se pueda apreciar de forma gráfica y comprender de forma gráfica el trabajo. Para que puedan desarrollar, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cuál es al final el resultado. En el flujograma se puede apreciar toda esa parte. Para que ustedes pues se den una vista de cómo es, ¿verdad? Entonces el flujograma, ¿verdad?
se pone, ¿verdad? Se puede poner a la par. Qué actividad se puede trabajar y cómo se permite, ¿verdad? De forma gráfica hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Profe. Dígame. Entonces, la asignación de esta semana sería lo de los manuales, bueno, lo Ya de lo la ficha tenían. ocupacional. Sí. Pero no se lo habíamos enviado todavía. No, todavía no. Ya esta semana sí con... Este es otro modelo de flujograma. Miren, entonces aquí tenemos el procedimiento, el formato de salida de bodega, aquí ya están incluidos formatos. Más o menos así ustedes pueden guiarse cómo se trabaja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de procedimiento de inventario, solicitar, completar formato para salida de productos, entregar formato de productos, después hay una decisión si existe en este es de inventario y es de una farmacia, si existe el producto, si no existe, si no existe se consulta igual el CARTEX, se notifica que no hay la existencia, la gerencia tiene que tomar una decisión de que sí o no, si es no, hasta ahí llega el fin del procedimiento, si es sí, solicitar al área de compras, confirmar la solicitud y fin del procedimiento. A, proceso de dependencia de unidad territorial, proceso de colaborado con el proceso de administración de gestión administrativa y el proceso de gestión. ¿Quién hace la parte administrativa y quién hace la otra parte, verdad? Si el medicamento existe, se revisa el producto en CARTEX, se le da la salida correspondiente, se confirma la entrega y fin del producto. Ustedes ven, estos que tienen esta forma diferente significa que son un formato. En este caso, la salida de bodega, sabemos que es un formato de salida de bodega y formato de solicitud es una solicitud igual de bodega, ¿verdad? Entonces, más o menos así. ¿Qué es lo que me gustaría primero que se sentaran a hacer? Es definir los procedimientos. Ok, agarren un listado y empiecen a hacer los procedimientos. Por ejemplo, primer procedimiento, revisión de documentos contables, de comprobantes de diario, realizar conciliaciones bancarias. Pueden hacerlo en varias etapas, no es una etapa de un solo. Pueden decir, voy a definir los procedimientos de cómo hacer la conciliación, cómo de contabilizar, pero sí les van a salir varios porque hablamos de varios procedimientos contables, ¿verdad? Existen varias formas de realizar, desde ingresar a un sistema, desde trabajarlo manualmente en Excel, esa parte, ¿verdad? Primero definan las funciones. Me tienen que mandar a donde están los manuales, pero quiero ver para que el próximo fin de semana ya armemos los flujogramas. ¿Cuáles actividades de cuáles procedimientos ustedes ya definieron, verdad? Hablando del área contable, porque en el trabajo estamos hablando estamos hablando de los procedimientos contables. Entonces ustedes tienen que definir los procedimientos que ustedes consideren que se hacen en el área contable, en este caso, ¿verdad? En el área contable, porque el diseño de flujograma de procedimientos contables, área de contabilidad. ¿Cuáles áreas de qué hace el área de contabilidad en procedimientos para poder hacerla de forma gráfica? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta, comentario? ¿Están asustados? De igual manera, yo dejé la asignación hasta el día viernes para que, contemplando de que si falta alguna cosa, ustedes puedan trabajarlo en la semana y lo podamos revisar, ¿verdad? Entonces, pero para el fin de semana, para que podamos armar los flujogramas, es necesario que ustedes lleven las actividades, los procedimientos que ustedes consideran que hace el área contable. Eso sería, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran que se les aclare?
Bueno, entonces, sería por el momento, ¿verdad? Empiecen a trabajar para que revisemos en Classroom, perdón, en Evaupoli está el foro del día de hoy para que pongan alguna pregunta si tienen. Recuerden que para poder revisar los trabajos tienen que hacer uso de el foro, ¿verdad? Poner algún comentario, alguna actividad, alguna aclaración que quieran. Entonces, nos vemos el próximo fin de semana, ¿verdad? Nos vemos, profe.